Si tienes un acúmulo excesivo de grasa en las piernas, este vídeo te puede interesar. Vamos a hablar sobre cuál es el tratamiento para la enfermedad del lipedema. Mi nombre es Usue Prieto y soy fisioterapeuta especializada en terapia linfática. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad del lipedema y de cuál es su tratamiento. Bueno, el lipedema, como ya hemos comentado en vídeos anteriores en los que desarrollamos un poquito más el tema, la enfermedad se caracteriza por una proliferación excesiva de células grasas. Este acúmulo de grasa puede llevar a una desproporción entre las piernas y el tronco y puede aparecer con síntomas relacionados como dolor, pesadez, picores, hematomas, fragilidad capilar. ¿Vale? Todos estos síntomas están relacionados con la enfermedad del lipedema. Además, afecta casi exclusivamente a mujeres, en torno al 5 y al 10% de las mujeres, una prevalencia muy alta, y suele aparecer por factores hormonales, normalmente en la etapa de la pubertad. Empieza a haber una proliferación excesiva de grasa que la paciente no entiende por qué sucede y no cede ni con dieta ni con ejercicio. Bueno, en cuanto a su tratamiento, podemos diferenciar dos grandes grupos. El primero de ellos sería el tratamiento conservador y el segundo sería el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es el que se centra en mejorar la sintomatología de la paciente, mejorar su calidad de vida, pero el volumen de esa grasa no variará prácticamente nada. El tratamiento quirúrgico, en cambio, es un tratamiento más erradicador, en el cual lo que se pretende es extraer la grasa que produce dolor, la grasa que es patológica, y así, de esta forma, aliviar los síntomas que ésta genera. Hasta el momento lo que se estaba haciendo era simplemente paliar los síntomas con tratamiento de fisioterapia, con lo que sea, pero en los últimos años se ha empezado a realizar ya el tratamiento quirúrgico y presenta bastantes buenos resultados. Bueno, en cuanto al tratamiento conservador, es muy importante que entendamos que se tiene que tratar de un tratamiento multidisciplinar. No es solamente fisioterapia, tiene que ser fisioterapia combinado con nutrición, combinado con ejercicio físico y combinado con terapia psicológica, sobre todo si la paciente necesita, por supuesto. Entonces, pero sí que son tipos de pacientes que no han entendido durante muchos años lo que les sucede y muchas veces también suelen necesitar otro tipo de tratamientos que las puedan ayudar a llevar este proceso de una forma más adecuada. En nuestro caso, que nos centraremos más en el tratamiento de fisioterapia, va a ser un tratamiento más paliativo, ¿vale? En el momento en el que este tratamiento cese, los síntomas reaparecerán. ¿Vale? Entonces, podemos decir que es un tratamiento paliativo, ¿vale? Que se centra en el alivio de los síntomas, la mejora del dolor, el alivio de la pesadez, y normalmente se suele realizar una terapia descongestiva compleja, ¿vale? Drenaje linfático manual en el caso de que lo que queramos sea mejorar los síntomas, y si hay algún tipo de asociación del lipedema con alguna patología vascular o linfática, la terapia descongestiva compleja, combinando el drenaje linfático manual con terapia de contención y de compresión. ¿Vale? Esto será importante para también aliviar los síntomas que nos puede estar produciendo esa falla linfática o esa falla vascular. En el caso de que sea únicamente una proliferación de grasa y lo único que nos produce sintomatología es el endurecimiento de esa grasa y la condición de ese tejido adiposo, nuestro objetivo será, con el drenaje linfático manual, aliviar esos síntomas, ¿vale? A nivel de sistema nervioso, nosotros tenemos dos partes, ¿no? El sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que nos va a producir analgesia, el que nos va a relajar. Entonces, el drenaje linfático manual también va a ayudar a mejorar los síntomas desde este punto de vista, ¿vale? Calmando el sistema nervioso y que no esté tan alerta, que no produzca tantos dolores. Además, tanto con el drenaje linfático manual como con la terapia compresiva, lo que vamos a conseguir es que la proteína o el endurecimiento que está recubriendo esas células se absorba y que, por tanto, la textura de la grasa sea más uniforme, no produzca tantas molestias y que esté más blanda. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento que más se está realizando a día de hoy es la liposucción Wall. Esta es una liposucción que se realiza mediante agua a presión, ¿vale? Entonces, lo que se realiza en esta cirugía es una extracción de la grasa patológica, ¿vale?
y el objetivo es que la zona de la pierna que está afectada por esta enfermedad pues desaparezca su grasa y que por tanto deje de ser una patología crónica. A día de hoy todavía no se puede asegurar en unos años cómo va a responder esa cirugía, ¿vale? O sea, sí que al tratarse de una enfermedad crónica, la proliferación de esa grasa va a continuar, entonces las zonas operadas en un futuro no sabemos hasta qué punto pueden volver a proliferar. Además, se ha visto que en el momento en el que se extrae la grasa de una zona, por ejemplo, en la pantorrilla, pues puede producir un rebote y aparecer en otras zonas del cuerpo. Ha habido muchos rebrotes a brazos y demás. Entonces, esto todavía está en estudio y con los años, pues probablemente se vaya perfeccionando mucho las técnicas y los tratamientos. Además, en el tratamiento quirúrgico, la fisioterapia también cobra una vital importancia. Sobre todo es muy importante trabajar los tejidos en el pre y en el posoperatorio. El preoperatorio es importante para preparar los tejidos de cara a la cirugía y para que el sistema linfático esté funcionando de una forma correcta a la hora de introducirnos en quirófano. Y el posoperatorio, nuestro objetivo principal desde la consulta de fisioterapia será acelerar la recuperación al máximo posible y que la paciente tenga las menores molestias posibles y la prevención o control, en caso de que hayan aparecido, de las complicaciones, como pueden ser fibrosis, seromas, posibles infecciones, úlceras, etcétera. Bueno, estos son los tratamientos que se realizan a día de hoy para la enfermedad del lipedema. Espero que os haya resultado de utilidad. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos y activad la campanita para no perderos próximos vídeos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.